Boletín de San José, Monasterio de San José, enero-febrero 2017. Queridos amigos y benefactores, nos dice el Cardenal Píe lo siguiente: la religión que viene del cielo es verdad y ella es intolerante con las otras doctrinas. Nuestro monasterio de San José ha sostenido desde su inicio la siguiente enseñanza del Cardenal Píe. Ella ha sido nuestra guía en medio de la crisis de la Iglesia por la que estamos pasando. Guía con que nos prueba nuestro Señor constantemente nuestra fidelidad a su verdad, a su amor. Esto nos ha traído persecución y el ser despojado de nuestro monasterio querido San José en Colombia. Pero sabemos que este es el precio que el amor de Cristo nos exige, y por el que le demostramos nuestro amor, que le tenemos a Él y a su verdad inmutable. Este es el principio luminoso que nos ha guiado. Las batallas se ganan o se pierden al nivel doctrinal. Si esperamos a ver las consecuencias de los falsos principios para reaccionar, perderemos la batalla, y será ya demasiado tarde intentar reaccionar. En materia de la fe tenemos varios principios que no se pueden alterar sin ser culpables de traicionar a Cristo. Número 1. El que no está conmigo está contra mí, dice nuestro Señor. Segundo principio. La Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, lo que siempre nos enseñó el catecismo tradicional. De aquí se deriva lo que dice Monseñor de Castro Mayer en una publicación a los Padres de Campos, número 33. Dice: la Iglesia conciliar es una contraiglesia. Y lo que dice también Monseñor Marcel Lefebvre en su sermón de Necón el 29 de junio de 1976 nos dice: hay una incompatibilidad radical entre la Iglesia Católica y la Iglesia Conciliar. Y el espíritu del concilio se manifestó claramente en todo el Vaticano II. El Vaticano II creó otra religión y la quiso imponer con todo engaño a toda la Iglesia Católica a través de la obediencia ciega. El fruto más querido de este concilio fue la nueva misa. Necesariamente se debe considerar como intrínsecamente malo a todo lo que fluya de esta nueva religión del Vaticano II, que no es la religión católica, es la religión de la Iglesia Conciliar. Como dice Monseñor Lefebvre, este nuevo rito de la misa expresa una nueva fe, una fe que no es la nuestra, una fe que no es la fe católica. Entonces, ¿por qué se ha dicho que la Iglesia Conciliar, también conocida como oficial, ha traicionado a Jesucristo? Porque la Iglesia Conciliar abrazó los principios masónicos de libertad, igualdad y fraternidad. Esto es, libertad religiosa, ecumenismo y colegialidad. Ideas revolucionarias, contrarias a la Iglesia Católica y condenadas por ella misma muchas veces. Esas máximas diabólicas mezcladas con lo que parece religión católica es lo que se llama nueva religión. Como consecuencia de los principios mencionados, uno no puede decir que el Vaticano II tiene un porcentaje de cosas buenas, como había dicho Monseñor Felley a la revista La Liberté, que el 95% del Vaticano II es aceptable. Tampoco podemos decir que la misa tiene algo de bueno, como llegó a decir Monseñor Tomás de Aquino en su defensa de Monseñor Williamson número 2. Y tampoco podríamos decir que la Iglesia Conciliar tiene algo de católico, como llegó a decir también Monseñor Williamson en su comentario a Leison número 445. Y siguiendo este mismo principio, uno no puede buscar asociarse y menos integrarse a esta nueva religión del Vaticano II, haciendo compromisos, concesiones mutuas, por ejemplo, la próxima prelatura personal que le será concedida a la Fraternidad San Pío X dentro de la Iglesia Conciliar. Simplemente uno no puede aceptar que alguien permita o que no condene esta asociación adúltera de la Fraternidad San Pío X con la Iglesia Conciliar. Esto es la política de la luz amarilla y no de luz roja que han enseñado los tres obispos resistentes, entre comillas, con respecto a todos aquellos que quieren seguir asociados a la Fraternidad San Pío X. Hay otras doctrinas enseñadas por dichos obispos que acercan a los fieles peligrosamente hacia este espíritu adúltero de la nueva Iglesia Conciliar. Podemos mencionar como ejemplos la recomendación de Valtorta, un libro herético y prohibido, o la enseñanza de la existencia de milagros eucarísticos, entre comillas, en la nueva misa.
Se podría decir que a pesar de la nueva misa puede haber milagros, pero no se puede decir jamás que a través de la nueva misa o en la nueva misa hay milagros eucarísticos. Esta actitud tanto de la Fraternidad San Pío X como de los tres obispos de la Resistencia y de sus seguidores rompe flagrantemente con los dos principios inalterables mencionados al principio de la explicación. Ya no se les puede considerar a ninguno de ellos como defensores de la fe mientras no cambien de doctrina. Y contra todas las apariencias tampoco son seguidores de Cristo, ni de los santos, ni de Monseñor Lefebvre. Están perdiendo la batalla y luchando contra los intereses de Cristo. Mientras no rectifican el camino, tenemos que alejarnos de ellos. Nos acercaremos de nuevo a ellos cuando hablen y actúen como obispos católicos. Pero dejaremos en claro que nunca dejaremos de rezar por ellos ni de practicar la caridad para con sus almas. Desde hace poco más de un año que los obispos de la llamada resistencia, entre comillas, cayeron en esos errores doctrinales graves, ya sea por palabra o por complicidad silenciosa. Algunos de ellos, obispos o sacerdotes y hasta fieles, se dieron cuenta de los errores, pero amaron más el vínculo de amistad que la verdad. Prefirieron defender a su compañero en lugar de defender la verdad. Hasta uno de ellos llegó a decir: ellos hacen más cosas buenas que malas. Volviendo a romper el principio, en materia de fe, o se está con Cristo o contra Cristo, no se enseña y se defiende todo, o se enseña y se defiende todo, o no se está enseñando ni defendiendo nada. Esta actitud de todos ellos nos obliga a continuar la batalla a pesar de ellos, pero para no tener que bajar las armas de combate por respeto humano. Por caridad debemos amonestarles y ponerles el ejemplo, invitándolos al martirio continuo y a la gloriosa persecución y sufrimiento, herencia de los que luchan la buena lucha de la fe. Oremos para que los 6 sacerdotes tradicionales de Monseñor Lefebvre salgan de su sueño, de su trinchera confortable, para que con la gracia de Dios se levanten como lo hizo en otro tiempo David, que sabía cómo pastorear rebaños, y poder combatir contra Goliat con la fuerza de Dios para salvar a su pueblo que ahora solo es un remanente, pero remanente fiel, hijos de Dios, hijos conquistados al precio de sus preciosísimas sangres, para alcanzar la felicidad eterna del cielo. Por eso ya el ilustrísimo cardenal Pío nos advertía el motivo de caídas tan dolorosas y que nos pueden acontecer a cualquiera de nosotros si no nos ponemos en guarda con la armadura de la fe y la fidelidad de los principios. El cardenal Pío nos dijo lo siguiente: los mismos cristianos, viviendo en medio de una atmósfera impura, no han evitado totalmente su contagio. Aceptan demasiado fácilmente muchos de los errores. Fatigados de resistir en los puntos esenciales, a menudo cansados de luchar, ceden en otros puntos que les parecen menos importantes y no advierten nunca, a veces porque no quieren percatarse, hasta dónde podrán ser llevados por su imprudente debilidad. Entre esta confusión de ideas y de falsas opiniones, nos toca a nosotros, sacerdotes de la incorruptible verdad, salir al paso y censurar con la acción y la palabra. Satisfechos en la rígida inflexibilidad de nuestra enseñanza puede detener el desborde de la mentira, destronar principios erróneos que ruinan orgullosamente las inteligencias, corregir axiomas funestos admitidos. Nuestra época grita tolerancia, tolerancia. Se admite que un sacerdote debe ser tolerante, que la religión debe ser tolerante. Mis hermanos, en primer lugar, nada iguala a la franqueza, y yo vengo a decirles sin rodeos que no existe en el mundo más que una sola sociedad que posee la verdad, y que esta sociedad debe ser necesariamente intolerante. Es de la esencia de toda verdad no tolerar el principio contradictorio. La afirmación de una cosa excluye la negación de esa misma cosa, como la luz excluye las tinieblas. Allí donde nada es cierto, donde nada es definido, los sentimientos pueden estar divididos, las opiniones pueden variar. Yo comprendo y pido la libertad en las cosas discutibles, en dubias libertas, pero cuando la verdad se presenta con los distintivos de certeza que las distinguen, por lo mismo que es verdad, ella es afirmativa, es necesaria y por consecuencia es una e intolerante. In necessaris unitas. Condenar la verdad a la tolerancia es forzarla al suicidio. La afirmación se aniquila si ella duda de sí misma, y duda de sí misma
si permanece indiferente a que la negación se coloque a su lado? Para la verdad, la intolerancia es el anhelo de la conservación, el ejercicio legítimo del derecho de propiedad. Cuando se posee, es preciso defenderse, bajo pena de ser brevemente totalmente despojado. Despojado. Por eso, mis hermanos, por la necesidad misma de las cosas, la intolerancia es necesaria en todo, porque en todo hay bien y mal, verdad y falsedad, orden y desorden. En todas partes lo verdadero no soporta lo falso, el bien excluye al mal, el orden combate el desorden. Hasta aquí las palabras del cardenal Pie, con la bendición y en unión de oraciones, Padre Rafael, prior del monasterio San José. Amén.